Nosotros saludamos a la secretaria de Salud del Valle del Cauca, a la doctora María Cristina Lesmes, quien nos quiere recordar algo de lo que ya hablamos aquí. Es la segunda vez que hablamos con la secretaria de Salud del Valle del Cauca. Doctora María Cristina, buenos días, bienvenida nuevamente. Buenos días, muchas gracias. ¿Qué ha cambiado, doctora María Cristina, desde la ocasión anterior en que hablamos justamente aquí en SB Noticias sobre esta situación que nos ocupa hoy nuevamente? ¿Cuál es la diferencia entre lo que hablamos y esta conversación de hoy, para empezar? Pero ubíqueme en qué tema. Estamos hablando inicialmente sobre la forma como los recursos que nos llegan a los departamentos para los hospitales, pues mantienen una situación, digamos que de emergencia en materia hospitalaria. ¿O si ha cambiado algo eso, doctora? Pues hay cambios leves que no resultan en mejorías. La cartera que teníamos en aquel entonces sigue siendo muy parecida a la que tenemos hoy porque no ha habido pagos con respecto a la cartera antes de las IPS intervenidas ni de las no intervenidas. Además, hay un concepto de la Contraloría Nacional que dice que no se puede pagar con recursos de un año deudas de otro, lo que es una mala interpretación. Entonces tenemos una cartera que por lo menos en las públicas este año no ha subido, aunque pensamos que las cifras no coinciden con la realidad, porque este año para completar se empezó a trabajar con facturación electrónica y tuvimos problemas graves los 2 primeros meses y la facturación de los hospitales no pudo radicarse a las EPS. La segunda cosa que no ha cambiado, aunque el giro directo ha crecido algo, subió de 45 como el 60%, ha incrementado en algo, pero está lejos de ser el 80% que es lo esperado, según la ley, y el 100% que es lo requerido por los hospitales. Si ustedes hacen un gasto del 100% de unos recursos, usted requiere que le regresen a sus cuentas el 100% del gasto para poder mantener un equilibrio, cuando además está restando una cartera que para lo público en el departamento suma algo así como 1.400.000 pesos, una cartera que ya tiene más de 360 días, en algunas carteras que tiene 2 y 3 años. Y en lo privado, la cartera se ha incrementado y está cerca de los 2 millones. Entonces la situación no ha mejorado y hay cosas que han empeorado. Hay una distribución centralista de los recursos, de la inversión, que no necesariamente corresponden a las necesidades de los departamentos. Hay unos modelos de contratación emitidos por el Ministerio en que se desconocen las condiciones de cada uno de los departamentos y los lugares. Hay una contratación muy onerosa de unos recursos básicos de los que tampoco vemos resultados y entendemos que está basado en una ideología donde se cree que toda la solución de los problemas de salud es la baja complejidad, con equipos básicos y con una desconcentración que están pidiendo de especialistas que no conocen la realidad del recurso humano en el país. La situación no mejora, la situación empeora en algunos casos. Estamos supremamente preocupados con la condición de prestación de salud de los maestros y de las personas en la terrible condición de cárcel, de privados de la libertad, donde los servicios tampoco con el modelo de este gobierno han resuelto la situación de salud. Personas que viven tan terribles como nosotros hoy no podemos contar un número de muertos que hayan producido la falta de medicamentos. Eso no lo vamos a poder hacer hasta dentro de 2 años, porque la mortalidad en Colombia se cuenta por año, pero también con un año vencido. Es decir, vamos a conocer los muertos del año 24 a finales del año 25. Sí somos conscientes del empeoramiento del estado de salud de las personas con enfermedades crónicas, que va a significar un nuevo costo para los servicios de salud y una dificultad grande en la prestación de servicios de mediana y alta complejidad. Nos preocupa sobremanera la no atención de las personas y el silencio que empieza a ocurrir. Debo reconocer que la dispensación de medicamentos ha mejorado, pero todavía no es lo esperado. Bueno, está servido para los
periodistas de SB Noticias el panorama tan completo que usted nos presenta, doctora María Cristina. 6 de la mañana, 14 minutos, Ricardo Martínez. Con los buenos días, doctora. Revisando el panorama de lo que está sucediendo en la salud, pues hay dos cosas que quiero tocar con usted como puntualmente, doctora. Número uno, el ministro de Salud habló de que tenía a las EPS, la expresión que utilizó Germán René, en cuidados intensivos. En cuidados intensivos. ¿Qué significa eso para su departamento? ¿Cómo lo leen ustedes desde la Secretaría de Salud del Valle? Y segundo, con un trino muy temprano del presidente Gustavo Petro esta mañana, habló de incluir una pregunta referente a la salud, porque dice, con lo que pasa con la reforma salud con la reforma laboral va a pasar lo mismo con la reforma de la salud. Entonces incluye una pregunta de salud en la posible nueva consulta popular. ¿Cómo ve usted este panorama desde su departamento, doctora? A ver, son las 6 de la mañana, 15 minutos, estamos en comunicación con María Cristina Lesmes. Doctora Lesmes. Efectivamente, las EPS están en cuidados intensivos porque fueron intervenidas porque tenían gravísimos problemas financieros que no han sido solucionados. No ha habido recursos extras para cubrir carteras que las EPS no tienen, y para mí lo más complicado es que la unidad per cápita, la unidad que pagan por cada uno de los colombianos, que no supera el 1.600.000 anual por cada uno de nosotros, tampoco mejora, pero los gastos sí se han ido incrementando. Entonces subió el salario básico con una desproporción a lo que subió la unidad per cápita, y en los recursos de los hospitales se gastan el 60 o el 65% en recurso humano. Entonces el incremento de la fuente de los gastos, de los ingresos de los hospitales no incrementó, pero los gastos sí. Del otro lado, los hospitales están comprando insumos, pagando a más de 180 días. Solo imagine lo que un proveedor debe incrementar el costo de un medicamento o un suministro si se lo están pagando a 180 días o más. Entonces tenemos un incremento verdadero del gasto en salud, pero no hay un incremento proporcional del ingreso en salud. Nosotros no vivimos sino de vender servicios a las EPS. EPS que están en cuidados intensivos, como dice el ministro, que no reciben recursos adicionales y que además se espera que empiecen a equilibrar una situación financiera sin incrementar los recursos, solo disminuyendo los gastos. Para disminuir los gastos, lo que hacen es disminuir la tarifa de contratación a las IPS. Y tenemos una clara transformación de la red de prestación de servicios, pasando de lo público, que es un poco más costoso, a lo privado, a unas tarifas irrisorias, donde lo que hará es producir una quiebra importante de numerosas IPS privadas. Contrario a lo que la ideología y el discurso de este gobierno dice, que va a proteger los hospitales públicos. Los hospitales públicos no se protegen entregando recursos para ambulancias ni para equipos básicos. Los hospitales públicos se fortalecen permitiendo la contratación de la población de sus municipios, sobre todo de los hospitales pequeños, pudiendo cubrir con sus ingresos los gastos de mantenimiento de servicios tan costosos como las urgencias, la atención de parto y la hospitalización. Y eso no se ha dado, contrario a los discursos. Sí, señora. ¿Y la segunda pregunta, Ricardo? La segunda era acerca de lo que trinó el presidente Petro, de la posibilidad de incluir una pregunta referente a la salud. Dice esto que abre la puerta para una nueva consulta popular, incluir temas de salud, pensando en que la reforma de salud también puede hundirse y tener el mismo recorrido que ha tenido la reforma laboral en el Congreso, doctora. Pues sería muy importante que las preguntas tuvieran las respuestas financieras claras, porque usted y yo también queremos una UCI cerca de nuestras casas, y eso no es posible financieramente. Entonces las preguntas de la reforma laboral tampoco venían incluidas con las respuestas financieras. Las de la salud deben incluir las respuestas financieras. Y claro, las preguntas que se hacen o que están propuestas para la reforma popular tienen una emotivo respuesta de sí,
de toda la población a la que se le pregunte. Pero no solamente se puede trabajar con el deseo, hay que trabajar con las realidades, especialmente con las financieras. Sí, señora, muy cierto. 6 de la mañana, 19 minutos, vamos al occidente del país. Andrés Muñoz. Secretaria Lesmes, precisamente ayer hablábamos y hacíamos pronunciamiento obviamente de lo que había dicho la gobernadora del Valle del Cauca frente a este tema, y hay una cifra que pues obviamente nos preocupa mucho a los vallecaucanos, y es que la deuda acumulada está más o menos en 6 billones de pesos y se puede llegar a 17 billones de pesos. Y de esa plata en el Cauca solamente se debe, en el Valle del Cauca se debe 1,5 billones de pesos, de los cuales 525 mil millones se le debe al hospital más importante que hay en el departamento, que es el Hospital Universitario del Valle. Esas cifras crecen y crecen día tras día. Había un plan de choque precisamente de parte, en un momento dado, hace un par de meses, de parte de la gobernadora del Valle del Cauca frente a la salud. ¿Cómo ha avanzado este tema, doctora? Bueno, a mí le está faltando decir que el 1,5 billones es de lo público, pero que hay 2 billones de lo privado. Nosotros hemos hecho todos los esfuerzos del mundo para tratar de equilibrar esto. Tenemos una propuesta que se le hizo al ministro hace un año largo y se le hizo a la Superintendencia de Salud en 2 ocasiones, la última la semana pasada con el superintendente en Cali, donde nosotros les ofrecemos unas propuestas de contratación regional que no superan la crisis financiera, pero que permiten estabilizar la prestación de servicios de salud, facilitando a los vallecaucanos una atención cercana a sus casas, al menor gasto de bolsillo posible, y tratando de estabilizar las cuentas, sobre todo de los hospitales de mediana y alta complejidad, y de disminuir los volúmenes de población insatisfecha que llegan a Cali por no haber encontrado servicios cerca a su residencia. Estamos iniciando conversaciones, pero ayer me encontré que hay una propuesta de contratación del ministerio que no conocía, en que está pidiendo a los hospitales de baja complejidad la prestación de especialistas, lo que es una cosa absolutamente imposible en municipios pequeños como nosotros tenemos, como por ejemplo Viges, donde hay 12.000 habitantes, o Ulloa, donde hay 7.000 habitantes. Creo que el gobierno está trabajando, no conocemos la fase técnica y completamente de espaldas a nosotros, no me enteré por casualidad. No tenemos una comunicación de cuáles son las propuestas financieras que están haciendo para ese modelo de contratación que están pidiendo que las EPS hagan. Creo que es evidente que la superintendencia y el ministerio están buscando estabilizar las finanzas de las EPS, pero se les olvidó que detrás de las EPS están las IPS. Para nosotros sería gravísimo la liquidación de una EPS, de las liquidadas, cualquiera. Si nos liquidan, por ejemplo, en Sanar, el Hospital Universitario del Valle tendría que hacer otra 550 y se quiebran todos los otros hospitales, porque la cartera que tienen es imposible de ser asumida por los prestadores, porque cuando usted liquida una IPS, la plata se pierde. Los recursos que estaban pendientes de pagar de la EPS no aparece quien los pague. Es para nosotros el que estén ahorcando, como dice el ministro, las EPS, es una situación de altísimo riesgo para la salud de los vallecaucanos. Nos quedaríamos todos, los públicos y los privados. Somos incapaces de asumir deudas de 3,5 billones de pesos que no paguen. Qué situación tan compleja. Son las 6 de la mañana, 22 minutos. Esta es ASB Noticias. Hablamos a esta hora con la secretaria de Salud del Valle del Cauca, María Cristina Lesmes. Alejandro Cortés. Doctora María Cristina, hablemos un poco también de lo positivo. Usted nos afirmaba que ha mejorado la entrega de medicamentos. Aún no es lo que se espera, pero digamos que hay un pequeño avance. ¿Cuáles han sido esas mejoras o cuál ha sido la estrategia que se ha de pronto cambiado en la metodología para ver un mejor panorama? En este instante hay una mejor contratación de droguerías en algunas ciudades como Cali, por ejemplo, y en los municipios grandes. Entonces sí hay una nueva red de servicios, pero fíjese la cosa tan complicada. Nosotros como Red Pública hemos ofrecido dispensar los medicamentos, pero esa propuesta no se tiene en cuenta. Es decir, se sigue fortaleciendo lo privado en un gobierno que dice defender lo público. Nosotros tenemos un hospital en cada uno de nuestros municipios. En todos los municipios hay un hospital, hay un servicio de urgencias y de atención de partos en cada uno de los 42 municipios, sin importar la distancia ni el tamaño. Esa es una oferta que debería ser usada. Y la dispensación de los medicamentos a través de los hospitales garantizaría que los pacientes salieran con su fórmula no en papel, sino en medicamentos, sin tener que desplazarse a otra ciudad,
sin tener que gastar dinero para moverse de un sitio a otro. Entonces sí ha mejorado, lejos de lo que nosotros quisiéramos, y todavía con dificultades en los municipios pequeños donde se tienen que mover a ciudades más grandes, o de la parte rural a la parte urbana. Solo el sector público va a la parte rural dispersa, solo nosotros no. Si nosotros lleváramos los medicamentos a la consulta que se hace allá, pues imagínense cómo sería de fácil la vida para las personas. Sí, señora. 6:24 minutos, Ricardo. Doctora, alguna panelista hace unos días nos dijo que lo que pretende el gobierno en el manejo de la salud, con la reforma de la salud, es muy parecido a cómo se están manejando la salud para nuestros docentes, y que es una muestra de que eso no funciona porque pues los docentes no tienen la mejor atención en este momento. Para claridad de nuestros oyentes, ¿cuál es su opinión al respecto? Yo creo igual, yo creo que la muestra del trabajo que se hizo con los docentes fue el empeoramiento de las condiciones de salud de los mismos. Curiosamente muchos aprueban la reforma. La reforma es vista de forma muy superficial. No hay una profundización en las consecuencias negativas que tendría la reforma, y por eso la reforma tiene tantas dificultades, porque las cosas grandes no se dan. El sector de maestros concentró los recursos, la reforma pretende concentrar los recursos. Está dejando un banco único, que es la ADRES, para manejar 90 billones de pesos sin reservas técnicas. Es decir, que lo que ha pasado volverá a pasar. Lo que nosotros observamos es que lo que está haciendo este gobierno es concentrar los recursos en lo público, pero fíjese que no tenemos una clara demostración de que las condiciones de corrupción de lo público hayan mejorado. Doctora, sabemos del problema de entrega de medicinas en la capital del Valle del Cauca, con los diferentes dispensarios que tiene obviamente la nueva EPS y otras EPS, lógico. Ya ayer inclusive también la EPS de Sanita estaba teniendo problemas y los usuarios estaban saliendo a las calles a protestar. Este mismo ejemplo se está viendo en otras poblaciones del departamento, en Buga, en Tuluá, en Palmira, no sé. Lo que pasa es que detrás de ese problema de medicamentos hay nuevamente un problema financiero. Es menos notorio porque obviamente donde se concentra la mayor población es en Cali, y donde se tiene la mayor facilidad de salir a protestar es en Cali. Pero sí ocurre sobre todo en los municipios pequeños, donde la gente le toca moverse de un municipio a otro. Aunque le digo, ha mejorado, pero pues lejos está de llegar a lo que los requieren los vallecaucanos. Bueno, doctora María Cristina, pues mil gracias. Está muy clara la situación, es decir, está muy claro lo que está sucediendo, aunque las soluciones parecen no estar tan cercanas como quisiéramos. Mil gracias por compartir con detalle este panorama con el panel periodístico y los oyentes de ASB Noticias, y confiemos, sigamos confiando, sigamos creyendo que en algún momento la situación va a mejorar. La esperanza es la última que se pierde. Muchas gracias, buen día para todos. Mil gracias a usted, doctora María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Departamento del Valle del Cauca.